Y la noche en que mi hijo me comparó con su suegra frente a mi propia mesa, aprendí que hay palabras que no se olvidan. Hay palabras que se clavan en el pecho como cuchillos y quedan ahí para siempre, recordándote quién creías ser y quién realmente eres. Me llamo Rebeca Salgado. Tengo 54 años, y lo que voy a contarles hoy cambió para siempre la forma en que entiendo el amor de madre. Pero antes de llegar a esa noche de febrero, necesitan conocer mi historia completa. Necesitan saber quién era yo antes de convertirme en la madre invisible que todos daban por sentado. Nací en Guadalajara hace 54 años, en una casa pequeña de paredes delgadas donde el olor a café recién hecho y pan dulce era la única promesa de que todo estaría bien. Mi madre trabajaba limpiando casas ajenas para que yo pudiera ir a la escuela con el uniforme planchado. Mi padre se fue cuando yo tenía 7 años. Nunca volvimos a saber de él. Desde muy niña aprendí algo que marcó toda mi vida. Las mujeres como nosotras no teníamos derecho a quejarnos. Trabajábamos, sobrevivíamos, callábamos. Esa era nuestra herencia. Qué equivocadas estábamos. Conocí a Roberto, el padre de mi hijo, cuando tenía 23 años. Era guapo, de sonrisa fácil y palabras que sonaban a promesas. Me juró una casa propia, vacaciones, estabilidad. Yo le creí. Lo único bueno que Roberto me dio fue a Adrián. Mi hijo nació una madrugada lluviosa de octubre. Cuando la enfermera lo puso en mis brazos, sentí que por primera vez en mi vida tenía un propósito absoluto. Cuando Adrián tenía 5 años, Roberto decidió que la paternidad no era para él. Dejó $500 sobre la mesa y una nota. Perdóname. No soy el hombre que necesitas. Se fue con una mujer más joven, sin estrías, sin ojeras, sin un niño que alimentar. Me quedé sola, completamente sola. Con 25 años, sin ahorros, con un niño de 5 años que me preguntaba cada noche, ¿dónde está papá? Y yo respondía, mamá siempre va a estar aquí. Cumplí esa promesa, trabajé en todo. Fui cajera, secretaria, vendedora, administradora. Adrián siempre tuvo lo necesario. Sus útiles completos, su uniforme limpio, sus zapatos nuevos. Yo usaba los míos hasta que las suelas se despegaban. Adrián era un niño dulce. Me abrazaba cada noche y me decía, mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa enorme. Nunca más vas a tener que trabajar tanto. Y yo le creía, porque eso hacemos las madres. A los 18 años entró a la universidad pública. Yo pagué todo lo que pude. Sus libros, su transporte, hasta sus salidas. Adrián me decía, algún día te voy a devolver cada peso. Yo nunca le pedí nada a cambio. A los 23 años conoció a Valeria. Era bonita, bien vestida, con ese aire de quien nunca ha tenido que preocuparse por nada. Desde el primer momento supe que no me quería cerca. Lo vi en sus ojos, en cómo me miraba de arriba a abajo, juzgándome. Valeria venía de familia con dinero. Su padre tenía un negocio de importaciones. Su madre, doña Cristina, usaba ropa de marca, viajaba a Europa, tenía una casa enorme con piscina. Yo tenía manos ásperas de trabajar y un departamento pequeño que había comprado ahorrando centavo tras centavo. Se casaron 2 años después. Yo contribuí con $5,000 que había ahorrado para arreglar mi techo. Ese dinero sirvió para que el pastel tuviera 5 pisos y las flores fueran más abundantes. Nadie me lo agradeció. En las fotos oficiales aparezco en 3 fotos de 200. Después de la boda empezaron los problemas. Adrián renunciaba a cada trabajo. Valeria nunca trabajó. No tenían dinero ni para pagar renta. Fue entonces cuando cometí el error más grande de mi vida. Con mis últimos ahorros y un préstamo, compré un departamento pequeño, 2 habitaciones, un baño, cocina integrada. Lo compré pensando en ellos. Le di las llaves a Adrián. Es tuyo, hijo. Solo te pido que pagues una renta simbólica, $500 al mes, para cubrir gastos de mantenimiento. Adrián me abrazó fuerte. Mamá, eres increíble. En 6 meses conseguiré un trabajo mejor y te pagaré todo junto. Te lo juro. Le creí. Pasaron 6 meses. No hubo pago. Dame un poco más de tiempo, mamá. Pasó el primer año completo. 12 meses sin un solo peso. Con los gastos de la casa se nos ha complicado. Dame otros meses. Pasó el segundo año.
24 meses, $12,000 que nunca vi. Dinero que yo necesitaba porque mi trabajo no pagaba bien, mi coche se descomponía, mis rodillas dolían, pero seguía callando, porque tenía miedo de perder a mi hijo. Durante esos 2 años los invitaba a comer cada 2 semanas. Valeria casi nunca comía. Adrián comía rápido, viendo su celular. También los visitaba en el departamento, mi departamento. Valeria me recibía con desgano. Nunca me ofrecía café. Una vez llegué sin avisar con comida. Valeria abrió apenas una rendija. ¿Qué haces aquí? Adrián no está. La próxima vez manda mensaje antes. Y cerró la puerta en mi cara. Las cosas empeoraron. Adrián dejó de llamarme mamá. Empezó a decirme Rebeca. Dejó de visitarme. Los padres de Valeria llenaron ese vacío. Lo invitaban cada fin de semana, le compraban ropa, lo trataban como al hijo que nunca tuvieron. Y Adrián se dejaba comprar. Hasta que llegó febrero. Los llamé con una semana de anticipación. ¿Pueden venir el sábado? Quiero cocinar algo especial. Adrián dudó. Está bien, pero solo si es temprano. Pasé toda esa semana planeando. Compré los mejores ingredientes. Chile seco de calidad, pollo orgánico, chocolate de Oaxaca para el mole. El sábado limpié la casa como nunca. Puse el mantel de mi madre. Saqué los platos buenos. Me arreglé. Llegaron tarde, 1 hora, sin avisar. Valeria con cara de fastidio. Adrián hablando por teléfono. Ni siquiera me saludaron correctamente. Serví la cena. El mole que había tardado 6 horas. Valeria miró el plato como si fuera veneno. No tengo hambre. Estoy cuidando mi peso. Adrián probó 2 bocados sin levantar la vista. Intenté hacer conversación. ¿Qué tal el trabajo, hijo? Adrián me miró con irritación. Ya te dije que estoy en un proceso de selección, mamá. No me presiones. Valeria soltó una risita. Es que tu mamá no entiende cómo funcionan las cosas ahora, amor. En su época era diferente. Tragué saliva. Respiré profundo. No dije nada, y entonces Adrián dijo las palabras que me rompieron. No eres ni la mitad de la mujer que mi suegra es. El silencio llenó la habitación como agua helada. Valeria sonrió. Una sonrisa pequeña, satisfecha, cruel. Algo dentro de mí se quebró. Durante 2 años había callado. Había tragado mi orgullo. Había permitido que me trataran como sirvienta. Pero esa frase fue la gota que derramó el vaso. Me puse de pie, despacio. Empujé mi silla hacia atrás. El sonido de las patas contra el piso fue lo único que se escuchó. Miré a mi hijo directamente a los ojos y dije con voz tranquila pero firme: entonces ella puede comenzar a pagar tu aluguel. Valeria dejó de sonreír. Su rostro se congeló. ¿Aluguel?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué aluguel? Adrián palideció. Y supe que él nunca le había dicho la verdad a su esposa. El aluguel del departamento donde viven, dije con calma. El departamento que yo compré con mis ahorros. El departamento que les presté hace 2 años con la condición de que pagaran $500 mensuales. El departamento del que no he recibido ni un solo centavo en 24 meses. Valeria se volvió hacia Adrián con furia. ¿De qué está hablando? ¿Qué es esto? Tú me dijiste que ese departamento era tuyo, que lo habías comprado. Adrián no respondió. Bajó la mirada. Respóndeme, Adrián, insistió Valeria, su voz subiendo. ¿Ese departamento es tuyo o no? El silencio fue pesado. Yo permanecí de pie, viendo la escena como si fuera teatro. Finalmente, Adrián levantó la vista. El departamento es de mi mamá. Ella nos lo prestó. Se suponía que era temporal. ¿Temporal?, Valeria gritó ahogadamente. ¿2 años es temporal? ¿Por qué nunca me dijiste que debíamos pagar renta? ¿Por qué me mentiste? Porque sabía que te ibas a enojar. Porque sabía que no querrías vivir en un lugar que no fuera nuestro. Valeria se puso de pie tan rápido que su silla casi cae. Llevo 2 años presumiendo ese departamento en redes sociales. Le dije a toda mi familia que tú lo habías comprado. Dios mío, qué vergüenza. Valeria no estaba molesta por la mentira. Estaba molesta porque había quedado en ridículo. Valeria, por favor, intentó Adrián. ¿Que me calme? ¿Sabes cuántas veces presumí ese departamento? ¿Y resulta que hemos estado viviendo de caridad? La palabra me dolió. Así veía ella mi sacrificio, como caridad, como limosna. No es caridad, dije firmemente.
Es un préstamo que debían haber pagado. $500 al mes. $12,000 en total que nunca vi. Valeria me miró con desdén. ¿Y por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Porque creí en la promesa de mi hijo. Porque cada vez que preguntaba, él pedía más tiempo. Y yo, como idiota, le creía. Porque eso hacen las madres. Confiamos incluso cuando no deberíamos. Adrián finalmente encontró su voz. Mamá, esto es ridículo. ¿En serio nos vas a cobrar? ¿A tu propio hijo? Pensé que me querías. La manipulación disfrazada de amor. El chantaje emocional envuelto en papel de víctima. Precisamente porque te quiero te presté el departamento. Precisamente porque te quiero acepté esperar. Precisamente porque te quiero me quedé callada mientras ustedes vivían cómodamente en un lugar que yo estoy pagando. Mientras tú me comparas con tu suegra como si yo no valiera nada. Valeria soltó una risa amarga. No te hagas la mártir. Si tanto te molestaba, debiste haber dicho algo. Tienes razón. Debí haber dicho algo. Debí haber puesto límites. Debí haber exigido respeto. Pero estaba demasiado ocupada siendo la madre perfecta. La madre que da todo y no pide nada. La madre invisible. Adrián se puso de pie, su rostro rojo de ira. ¿Sabes qué? Tienes razón. Somos un estorbo. Nos iremos. No necesitamos tu departamento, ni tu comida, ni nada tuyo. Perfecto. Tienen 30 días para desalojar. Es lo que marca la ley. Valeria tomó su bolso. No necesitamos 30 días. Mis papás tienen propiedades. Podemos irnos mañana mismo. Como gusten. Adrián me miró con rabia mezclada con dolor. La suegra de Valeria nunca nos hubiera hecho esto. Ella sí sabe lo que es ser familia. Esas palabras fueron un cuchillo directo al corazón. Entonces vayan con ella. Vayan con la familia que sí sabe serlo. Yo solo fui la tonta que creyó que el amor de madre era suficiente. Valeria jaló a Adrián del brazo. Vámonos, no tenemos nada más que hacer aquí. Se dirigieron a la puerta. Adrián se detuvo un momento, pero Valeria lo jaló más fuerte y salieron, dejando la puerta abierta. Me quedé ahí parada en mi comedor, viendo los platos llenos de comida que nadie había tocado, el mole de 6 horas, las flores frescas, el mantel de mi madre, todo intacto, todo inútil. Me senté despacio, como si tuviera 100 años, y por primera vez en 25 años no lloré. Había algo más profundo que las lágrimas. Un vacío tan grande que ni el llanto podía llenarlo. Miré el reloj, 8:30. Menos de 1 hora para destruir 25 años de sacrificio. 1 hora para darme cuenta de que había confundido el amor con la ausencia de dignidad. Tomé mi plato de mole y comí, despacio, saboreando cada bocado, porque ese sabor era mío, esa receta era mía, esa dignidad que acababa de recuperar era mía. No sabía si había hecho lo correcto. No sabía si Adrián regresaría, pero sabía una cosa. Por primera vez en años había dicho la verdad, había puesto límites, había defendido mi valor, y eso se sentía como libertad. Pero lo que pasó en los días siguientes me enseñaría que la libertad tiene un precio. Los siguientes 3 días fueron los más silenciosos de mi vida. Un silencio pesado, denso, que llenaba cada rincón de mi departamento. Miré mi teléfono 1000 veces esperando una llamada de Adrián, una disculpa, una explicación, algo. Pero la pantalla permanecía oscura y muda. Seguí yendo a trabajar, sonreí cuando fue necesario, respondí correos, archivé documentos. Nadie en la oficina sabía que por dentro yo estaba hecha pedazos. Nadie sabía que cada vez que iba al baño me encerraba en un cubículo y me quedaba ahí sentada, respirando profundo, tratando de no derrumbarme. Las noches eran peores. Me acostaba temprano solo para no tener que enfrentar el silencio, pero no podía dormir. Daba vueltas en la cama repasando cada palabra que había dicho. ¿Había sido demasiado dura? ¿Había exagerado? ¿Había perdido a mi hijo por $500 miserables al mes? La culpa es un veneno lento. Te entra por las venas y te va matando de a poco, susurrándote que todo es tu culpa, que tú eres la mala, que una buena madre no le habría cobrado a su hijo, que una buena madre habría seguido callada y sonriendo. Pero entonces recordaba su cara cuando me comparó con su suegra. Recordaba la sonrisa de Valeria, y la culpa se mezclaba con algo más fuerte, rabia,
una rabia que había estado guardando durante años y que finalmente estaba saliendo a la superficie. El cuarto día después de la cena, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con el corazón latiendo fuerte, esperando que fuera Adrián llamando desde otro teléfono. «¿Señora Salgado?» Era una voz de mujer que no reconocí. Profesional, fría. «Sí, soy yo». «Habla Fernanda Gutiérrez, del despacho legal Moreno y Asociados. La llamo de parte de mi cliente, el señor Adrián Salgado Torres». Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Un abogado? ¿Para qué necesita Adrián un abogado? Mi cliente me ha solicitado que le informe que procederá a desalojar el inmueble ubicado en Avenida Insurgentes número 2112, departamento 304, en un plazo no mayor a 15 días. Asimismo, solicita que usted no se presente en dicha propiedad durante el proceso de mudanza. Las palabras me golpearon como piedras. Adrián no solo no me había llamado, había contratado un abogado para que hablara por él, como si yo fuera una extraña, como si fuera una amenaza. ¿Me está diciendo que mi hijo contrató un abogado para no tener que hablar conmigo?, pregunté, mi voz temblando. La abogada mantuvo su tono profesional. «Solo estoy transmitiendo el mensaje de mi cliente, señora. También me solicitó informarle que él y su esposa consideran que usted ha actuado de manera hostil y que por lo tanto prefieren mantener distancia durante este proceso». «¿Hostil?», repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. Yo actué de manera hostil por pedirles que pagaran lo que debían. No es mi lugar opinar sobre el asunto, señora Salgado. Solo cumplo con informarle las instrucciones de mi cliente. ¿Tiene alguna pregunta? Tenía 1000 preguntas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuándo mi hijo se convirtió en esta persona? ¿Por qué estoy hablando con una abogada en lugar de con él? Pero lo único que dije fue, no tengo preguntas. Perfecto. Le enviaré un correo confirmando esta conversación. Que tenga buen día. Colgó. Me quedé ahí sentada en mi sala, sosteniendo el teléfono, sintiéndome más sola que nunca. Mi hijo había contratado un abogado. Mi hijo me había convertido en su enemiga. Y ni siquiera había tenido el valor de decírmelo él mismo. Esa noche no pude comer. Me senté frente a la televisión viendo programas que no procesaba. Las imágenes pasaban frente a mis ojos, pero no llegaban a mi cerebro. Solo podía pensar en una cosa. ¿En qué momento perdí a mi hijo? El quinto día recibí el correo de la abogada. Era formal, frío, lleno de términos legales. Pero lo que más me dolió fue la firma al final. De parte de nuestro cliente, el señor Adrián Salgado Torres. Ni siquiera había puesto su hijo, solo mi apellido, como si quisiera borrar el vínculo que nos unía. Esa tarde necesitaba hablar con alguien. Llamé a mi prima Lucía, la única familia cercana que me quedaba. Nos habíamos distanciado con los años, pero ella siempre había sido una mujer sabia, de esas que dicen las verdades aunque duelan. Quedamos de vernos en una cafetería cerca de su casa. Lucía llegó con su cabello completamente cano y sus ojos llenos de preocupación. «Rebeca, ¿qué pasó? Te escuchabas terrible por teléfono». Le conté todo. La cena, la comparación con doña Cristina, la revelación del departamento, la pelea, el abogado. Todo salió de mi boca como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Lucía escuchó en silencio, tomando mi mano sobre la mesa. Cuando terminé, esperaba que me dijera que había hecho mal, que una madre no hace eso, que debía haber tenido más paciencia. Pero lo que dijo me sorprendió. «Ya era hora», dijo simplemente. «¿Qué?» «Ya era hora de que pusieras límites, Rebeca. He visto durante años cómo ese muchacho te exprime como limón, cómo esa mujer te trata como basura, y tú callada, siempre justificándolo. Es mi hijo, Lucía. Lo sé, pero eso no le da derecho a tratarte así. El amor de madre no significa ser tapete, no significa dejar que te pisoteen una y otra vez sin decir nada». Sus palabras me hicieron llorar. Lloré ahí en la cafetería, sin importarme que la gente nos mirara. Lloré por todos los años que me había tragado el dolor. Lloré por la madre que había sido y por la mujer que había dejado de ser en el proceso. «¿Y si lo pierdo para siempre?», pregunté entre lágrimas. Lucía apretó mi mano. «Prima, escúchame bien. Si lo pierdes por pedir respeto, entonces él ya estaba perdido desde hace mucho tiempo. Un hijo que solo te quiere cuando te callas y das todo sin esperar nada no es un hijo.
Es un parásito. La palabra me chocó, pero había verdad en ella. Una verdad dolorosa que había estado evitando durante años. Pero es que doña Cristina no lo crió, me interrumpió Lucía con firmeza. Doña Cristina no se sacrificó por él. Doña Cristina solo llegó cuando ya estaba grande y empezó a comprarlo con regalos y comodidades. Eso no es amor, Rebeca. Eso es compra de lealtades. Esa frase se me quedó grabada. Compra de lealtades. Eso era exactamente lo que había pasado. Los padres de Valeria habían comprado el cariño de mi hijo con cosas que yo nunca pude darle. Ropa de marca, viajes, comidas en restaurantes caros, conexiones laborales. Y Adrián, mi Adrián, se había dejado comprar. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Sabía que Adrián y Valeria estaban en el departamento empacando, pero no me atrevía a ir. Primero porque el abogado me había dicho que no lo hiciera. Segundo, porque tenía miedo. Miedo de verlos. Miedo de lo que pudiera decir. Miedo de derrumbarme frente a ellos. El día 12, después de la cena, mi teléfono sonó. Era un número conocido esta vez. El corazón me saltó. Era Adrián. Después de casi 2 semanas de silencio, mi hijo finalmente me llamaba. Contesté con manos temblorosas. ¿Adrián? Su voz sonaba distante, fría. Hola, solo te llamo para informarte que ya terminamos de empacar. Dejaremos las llaves en el buzón mañana por la mañana. Hijo, espera. ¿Podemos hablar? No hay nada de qué hablar. Su tono era cortante. Ya tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Adrián, por favor. Yo solo quería... ¿Qué querías, mamá? ¿Humillarme frente a mi esposa? ¿Demostrar que tenías el poder? Pues felicidades. Lo lograste. Espero que estés contenta. Sus palabras eran como bofetadas. Yo nunca quise humillarte. Solo quería que cumplieran su palabra. Lo que sea, respondió con desdén. Por cierto, hay algunos daños en el departamento. Una mancha en la alfombra de la recámara. Un rayón en la puerta del closet. Cosas normales del uso. Espero que no vayas a querer cobrarnos por eso también. El sarcasmo en su voz me dolió más que cualquier grito. Este no era mi hijo. Este era un extraño hablándome con desprecio. No me importan los daños, dije con voz quebrada. Me importas tú. Me importa que entiendas por qué hice lo que hice. Lo que entiendo, dijo lentamente, es que me cambiaste por dinero. Que $500 miserables eran más importantes para ti que tu propio hijo. Adrián, eso no es adiós, mamá. O mejor dicho, adiós, Rebeca. Porque una madre de verdad no habría hecho lo que tú hiciste. Y colgó. Me quedé ahí sentada, sosteniendo el teléfono muerto contra mi oreja, sintiendo cómo mi mundo se hacía pedazos. Adrián había dicho, adiós. No, nos vemos después. No, hablamos luego. Adiós. Como si fuera para siempre. Al día siguiente fui al departamento. Las llaves estaban en el buzón, tal como Adrián había dicho. Subí las escaleras despacio, cada paso pesándome como si cargara piedras. Abrí la puerta. El departamento estaba vacío, completamente vacío. Se habían llevado todo, los muebles, las cortinas, incluso los focos de algunas lámparas. Las paredes tenían huecos donde habían estado los cuadros. El piso estaba rayado y sucio. Caminé por las habitaciones vacías. Mis pasos hacían eco. En la recámara principal, vi la mancha de la que Adrián había hablado. Era grande, café oscuro, como si hubieran derramado algo y nunca lo hubieran limpiado. Pero lo que más me impactó fue lo que encontré en la cocina. Sobre la barra había una nota. La reconocí inmediatamente. Era mi letra. Era la nota que yo misma había escrito 2 años atrás cuando les di las llaves. Para mi hijo amado. Que este lugar sea el inicio de tu felicidad. Con todo mi amor, mamá. Habían dejado la nota ahí. A propósito, como mensaje final, como forma de decirme que mi amor no había significado nada. Tomé la nota con manos temblorosas. Las lágrimas finalmente salieron. Lloré ahí parada en esa cocina vacía, sosteniendo un pedazo de papel que representaba todo lo que había perdido. Pero entonces vi algo más. Detrás de donde había estado el refrigerador, había bolsas de basura. Muchas, llenas hasta reventar. Se habían ido sin siquiera sacar la basura. Me acerqué. El olor era terrible. Y entonces, por pura curiosidad, o tal vez por masoquismo, abrí una de las bolsas. Lo que encontré adentro
me dejó helada y me hizo entender que había mucho más en esta historia de lo que yo imaginaba. Dentro de la bolsa de basura había recibos, montones de recibos. Los saqué uno por uno con manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba viendo. Un recibo de un restaurante francés de la zona más cara de la ciudad. $2,300 en una sola cena. Fecha: 3 meses atrás. Otro recibo de una tienda de ropa de diseñador. $1,800 en un vestido. Fecha: hace 2 meses. Boletos de avión a Cancún. $4,200 por 2 personas. Fecha: hace 6 semanas. Seguí sacando recibos. Joyería, zapatos de marca, bolsas de lujo, tratamientos de spa, membresía de un gimnasio exclusivo. Cada recibo era como una bofetada. Cada número era como un cuchillo en el estómago. Me senté en el piso de esa cocina vacía, rodeada de basura y recibos, haciendo cuentas mentales. Solo en los últimos 3 meses, Adrián y Valeria habían gastado más de $20,000 en lujos. $20,000, mientras me debían $12,000 de renta, mientras yo comía frijoles y arroz para estirar mi quincena, mientras mi coche se descomponía y yo no tenía dinero para arreglarlo. Pero lo peor no fueron los recibos. Lo peor fue lo que encontré al fondo de otra bolsa, un sobre Manila. Lo abrí con dedos temblorosos. Adentro había estados de cuenta bancarios, de una cuenta a nombre de Adrián. Los revisé uno por uno, sin poder procesar lo que veía. Depósitos regulares, grandes, muy grandes. Adrián había estado recibiendo dinero de los padres de Valeria, transferencias de $3,000 mensuales durante los últimos 18 meses, $54,000 en total. Mi hijo tenía dinero, tenía mucho dinero, y nunca me pagó un solo centavo de lo que me debía. Me quedé ahí sentada, rodeada de evidencia de su traición, sintiendo cómo todo cobraba sentido. Por eso nunca conseguía trabajo estable. No lo necesitaba. Los padres de Valeria lo mantenían. Por eso ella nunca trabajó. No tenían necesidad. Por eso viajaban, comían en restaurantes caros, compraban ropa de marca. Y yo, la idiota, creía que estaban batallando. Creía que necesitaban ayuda. Creía que por eso no podían pagarme. Las lágrimas cayeron sobre los papeles, manchando los números. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de humillación absoluta. Mi hijo me había mentido. Durante 2 años completos, me había visto a la cara y me había mentido. Mientras yo me saltaba comidas para ahorrar dinero, él gastaba miles de dólares en caprichos. Mientras yo trabajaba turnos extra para pagar la hipoteca del departamento donde él vivía gratis, él recibía depósitos de $3,000 mensuales y no me daba nada. Tomé los recibos y los estados de cuenta. Los metí en mi bolsa. No sabía para qué los quería. Solo sabía que necesitaba tenerlos. Necesitaba evidencia de que no estaba loca, de que no había exagerado, de que tenía todo el derecho del mundo de haber hecho lo que hice. Salí de ese departamento y cerré la puerta con llave. Bajé las escaleras como autómata. Subí a mi coche viejo que hacía ruidos extraños y me fui a casa. Esa noche no dormí. Me quedé despierta revisando los papeles una y otra vez, haciendo cuentas, viendo fechas. Cada recibo era una mentira. Cada depósito era una traición. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé para decir que estaba enferma. No era mentira. Estaba enferma del alma, enferma de dolor, enferma de decepción. Me quedé en pijama todo el día, sentada en mi sofá, viendo la televisión sin realmente verla. El teléfono sonó varias veces. No contesté. No quería hablar con nadie. No quería explicar. No quería escuchar consejos ni consuelos. En la tarde llegó un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Señora Rebeca, soy doña Cristina, la mamá de Valeria. Necesitamos hablar. ¿Podría verla mañana a las 4 de la tarde en la cafetería del Hotel Presidente? Es importante. Leí el mensaje 3 veces. Doña Cristina quería verme. La mujer perfecta. La suegra perfecta. La que, según mi hijo, era el doble de mujer que yo. Mi primer instinto fue ignorar el mensaje. ¿Qué podía querer de mí? Probablemente venía a reclamarme, a decirme que había sido cruel con su yerno,
a defenderlo como todos los demás. Pero entonces miré los recibos sobre mi mesa de centro, y algo dentro de mí se endureció. Respondí, ahí estaré. El día siguiente me arreglé con cuidado, me puse mi mejor ropa, me maquillé, me peiné, quería verme digna, fuerte. No iba a darle el gusto de verme destruida. Llegué al hotel 15 minutos antes. Era un lugar elegante, de esos donde cada taza de café cuesta lo que yo ganaba en 2 horas de trabajo. Me senté en una mesa cerca de la ventana y esperé. Doña Cristina llegó exactamente a las 4. La reconocí inmediatamente, aunque solo la había visto en fotos. Era una mujer de unos 60 años, elegante, bien vestida, con ese aire de quien siempre ha tenido dinero. Traía lentes de sol de marca que probablemente costaban más que mi renta mensual. Se sentó frente a mí sin sonreír, sin saludar. Llamó al mesero con un gesto y ordenó un café americano. Yo pedí un té de manzanilla porque era lo más barato del menú. El mesero se fue. Doña Cristina se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Sus ojos eran duros, calculadores, pero había algo más ahí, algo que no pude identificar de inmediato. Gracias por venir, dijo con voz controlada. No estaba segura de si debía. Respondí con honestidad. Entiendo. Hizo una pausa. Supongo que se estará preguntando por qué quise verla. La verdad, sí. Doña Cristina suspiró. Fue un suspiro largo, cansado. Vine a pedirle disculpas. Esas palabras me tomaron completamente por sorpresa. ¿Disculpas? Sí. Bajó la mirada hacia sus manos perfectamente cuidadas. Disculpas por mi hija, por cómo la hemos criado, y por el papel que mi esposo y yo hemos jugado en esta situación. No sabía qué decir. Esto no era lo que esperaba, para nada. El mesero trajo nuestras bebidas. Esperamos en silencio a que se fuera. Cuando nos quedamos solas de nuevo, doña Cristina continuó. Valeria me contó lo que pasó en su cena. Me contó su versión, por supuesto. Pero yo conozco a mi hija, señora Rebeca. La conozco muy bien, y sé cuándo está mintiendo o embelleciendo la verdad. Tomó un sorbo de su café. Yo no podía ni tocar mi té. Estaba demasiado sorprendida para mover un músculo. Mi hija me dijo que usted los corrió sin razón, que los humilló, que fue cruel y vengativa. Hizo otra pausa. Pero yo le pregunté, ¿le pagaban renta? Y Valeria se puso roja. Me dijo que Adrián le había prometido que era su departamento, que no sabía que debían pagar. ¿Y le creyó? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. Doña Cristina negó con la cabeza. Valeria es muchas cosas, señora Rebeca, pero tonta no es. Ella sabía perfectamente que ese departamento no era de ellos. Lo que pasa es que le convenía fingir que no lo sabía. Sus palabras me validaban de una forma que no esperaba. Alguien, por fin, veía la verdad. Mi esposo y yo cometimos un error terrible, continuó doña Cristina. Malcriamos a Valeria, le dimos todo sin enseñarle el valor de nada. Y cuando se casó con Adrián, seguimos haciéndolo. Les dimos dinero cada mes, les pagamos viajes, ropa, caprichos, sin preguntarles si realmente lo necesitaban. Lo sé, dije quedamente. Encontré los estados de cuenta y los recibos. Doña Cristina cerró los ojos por un momento. Entonces sabe que tenían el dinero para pagarle, que eligieron no hacerlo. Sí, y aún así, usted esperó 2 años. 2 años, señora Rebeca. 2 años de ser paciente mientras ellos se aprovechaban de su bondad. Su voz se quebró un poco. Yo nunca habría tenido esa paciencia, ni siquiera con mi propia hija. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No podía contenerlas más. Alguien lo entendía. Alguien veía mi dolor. ¿Por qué me está diciendo todo esto?, pregunté entre lágrimas. Doña Cristina extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Su toque era suave, cálido, maternal. Porque usted merece saberlo. Porque lo que Adrián le dijo en esa cena fue imperdonable. Y porque yo también soy madre, señora Rebeca. Y si mi hija me hubiera comparado con otra persona de esa forma, habría hecho exactamente lo mismo que usted. Lloré abiertamente ahora. Doña Cristina apretó mi mano. Adrián está enojado con usted, continuó. Valeria lo tiene convencido de que usted es la villana, pero yo sé la verdad, y vine a decirle que usted no hizo nada malo. Al contrario, usted hizo lo que una madre debe hacer, enseñar, aunque duela. ¿Y ahora qué?, pregunté limpiándome las lágrimas. ¿Qué va a pasar con mi hijo?
Doña Cristina soltó mi mano y se recargó en su silla. Su rostro se puso serio. Ahora, señora Rebeca, es cuando descubre algo que la va a lastimar aún más, pero necesita saberlo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Ella suspiró profundamente antes de hablar, y lo que me dijo cambió absolutamente todo. Doña Cristina respiró hondo antes de hablar. Sus ojos mostraban algo que no había visto antes: vergüenza. Valeria está embarazada, dijo sin rodeos, de 6 meses. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo completo. ¿Qué? Está embarazada, de 6 meses, y lo ha estado ocultando desde hace mucho tiempo. De hecho, ella y Adrián lo sabían incluso antes de esa cena en su casa. Las imágenes vinieron a mi mente como relámpagos. Valeria en la cena, tocando apenas la comida, diciendo que estaba cuidándose, la ropa holgada que llevaba, la forma en que mantenía su bolso sobre el regazo. No era dieta, no era vanidad, era un secreto de 6 meses. 6 meses, repetí, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Y nadie me dijo nada. Valeria no quería que usted lo supiera, explicó doña Cristina con tristeza. Me lo dijo hace apenas una semana. Estaba furiosa porque yo insistí en que debían decirle. Me dijo que iban a esperar hasta que el bebé tuviera al menos 1 año para informarle. Tal vez nunca le iban a decir. ¿Pero por qué? Mi voz sonaba rota. ¿Por qué ocultarme que voy a ser abuela durante 6 meses? Porque Valeria sabía que usted querría estar involucrada, que querría ayudar con el embarazo, ir a las consultas médicas, preparar cosas para el bebé, estar presente. Y ella no quiere eso. Ella quiere que su familia, nuestra familia, sea la única que importe. Cada palabra era un golpe. Mi hijo había sabido durante medio año que iba a ser padre. Había ido a consultas médicas, había visto ecografías, había escuchado el latido del corazón de su hijo, y nunca me llamó, nunca compartió esa alegría conmigo. Adrián está de acuerdo con esto. No era una pregunta, era una afirmación dolorosa. Doña Cristina asintió lentamente, pero agregó algo inesperado. Al principio no lo estaba. Me enteré por mi esposo que Adrián quiso llamarla cuando se enteraron del embarazo, pero Valeria le dijo que usted los había humillado, que les había dado la espalda, que no merecía saber. Y Adrián, débil como ha sido siempre con mi hija, aceptó. ¿Y usted? ¿Cuánto tiempo lo supo? Doña Cristina bajó la mirada con vergüenza. 3 meses. Lo supe hace 3 meses, y no la busqué hasta ahora. Esa es mi culpa, señora Rebeca. Me dije a mí misma que no era mi lugar meterme, que era asunto de ellos. Pero en el fondo, sabía que estaba mal, y guardé silencio como cobarde. Su honestidad me sorprendió. ¿Y qué cambió? Mi esposo tuvo una crisis del corazón hace 5 días, dijo, su voz quebrándose. Está en el hospital. Estable, pero fue grave. Los doctores dicen que necesita cambiar su vida completamente, reducir estrés, cambiar prioridades. Lo siento mucho, dije sinceramente. Cuando Gustavo estaba en la ambulancia, continuó doña Cristina, me agarró la mano y me dijo algo que me partió el alma. Cristina, arruinamos a nuestra hija. Le dimos tanto que ahora no sabe valorar nada, ni siquiera a nosotros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Llevamos 30 años de casados y nunca lo había escuchado hablar así. Siempre había sido él quien insistía en darle todo a Valeria, en resolverle cada problema, en comprar su felicidad. Tomó un sorbo de su café con manos temblorosas. Valeria fue a visitarlo al hospital. Una sola vez en 5 días. Estuvo media hora, la mayor parte del tiempo revisando su teléfono, quejándose del olor del hospital. Cuando le dije que su padre podía haber muerto, ¿sabe qué dijo? Esperé en silencio. Dijo, «Pero no murió, mamá. Siempre eres tan dramática». Y luego preguntó si su padre había firmado los papeles de la casa antes del infarto, la casa que le íbamos a regalar por el bebé. El dolor en su voz era palpable. Adrián tampoco fue al hospital, agregó. Mandó flores caras, de una florería elegante, pero no fue. Dijo que Valeria necesitaba que él estuviera con ella porque el embarazo la tiene sensible. Me quedé en silencio procesando todo. Parte de mí quería sentir satisfacción al ver que los padres de Valeria finalmente veían lo que habían creado, pero solo sentía tristeza por todos nosotros. Hay algo más que debes saber, dijo doña Cristina. Algo que descubrí revisando las cuentas bancarias cuando mi esposo estaba en cirugía.
Sacó un folder de su bolsa y lo deslizó sobre la mesa. «Ábralos». Con manos temblorosas, abrí el folder. Eran estados de cuenta. No solo las transferencias de $3,000 mensuales que yo ya conocía. Había más, mucho más. En los últimos 6 meses, explicó doña Cristina, desde que se enteraron del embarazo, mi esposo les ha dado $60,000 adicionales. Para el bebé, dijo él, para que estuvieran preparados. $60,000 en 6 meses, mientras me debían 12,000 de 2 años. Valeria le pidió a mi esposo que comprara una casa a su nombre. Una casa de $400,000, en una zona exclusiva, con 4 habitaciones y piscina. Doña Cristina me miró directamente, y mi esposo aceptó. El contrato se firma en 2 semanas. Sentí náuseas, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Mi hijo estaba recibiendo todo esto mientras me decía que yo solo me importaba el dinero, mientras me acusaba de no amarlo sin condiciones. «¿Por qué me cuenta todo esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Porque el infarto de mi esposo me despertó», dijo doña Cristina con firmeza. «Porque mientras él estaba en esa cama de hospital conectado a máquinas, yo vi el futuro. Vi a una hija que solo nos busca cuando necesita algo. Vi a un yerno que nos ve como cajeros automáticos. Vi a un nieto que crecerá pensando que el amor se compra y que las personas son desechables». Limpió sus lágrimas con una servilleta. «Mi esposo y yo discutimos ayer. Por primera vez en 30 años, realmente discutimos. Le dije que no iba a firmar esos papeles de la casa, que no íbamos a seguir habilitando a Valeria, que necesitábamos parar. ¿Y qué dijo él? Primero se enojó, luego lloró, y finalmente admitió que yo tenía razón, que hemos estado comprando el cariño de nuestra hija porque teníamos miedo de perderla. Pero la verdad es que ya la perdimos hace mucho tiempo, solo que no queríamos verlo». Doña Cristina extendió su mano y tomó la mía sobre la mesa. «Señora Rebeca, vine a decirle que usted tenía razón, que lo que hizo esa noche en la cena fue valiente, y vine a pedirle perdón por el papel que mi familia jugó en alejar a su hijo de usted». «Usted no tiene que disculparse», dije, aunque sus palabras me tocaban profundo. «Ustedes solo trataron de ayudar». «No ayudamos», dijo firmemente. «Compramos. Hay una diferencia enorme, y ahora estamos pagando el precio». Nos quedamos en silencio un momento. 2 madres, 2 formas diferentes de amar. El mismo resultado doloroso. «El bebé nace en 3 meses», dijo finalmente. «Es niño. Van a llamarlo Santiago». Mi nieto, Santiago. El nombre resonó en mi corazón. «Valeria sigue diciendo que usted no debe conocerlo», continuó doña Cristina. «Pero yo he tomado una decisión. Cuando Santiago nazca, yo voy a insistir en que usted esté presente. Ese niño merece conocer a su abuela Rebeca, a la abuela que realmente sabe lo que significa amar con sacrificio». «¿Valeria y Adrián nunca lo permitirán?», dije con tristeza. «Entonces les diremos la verdad», dijo doña Cristina con una determinación que no le había visto. «Les diremos que no habrá casa, que no habrá más dinero, que si quieren que sigamos siendo parte de sus vidas, tienen que empezar a comportarse como adultos, y eso incluye respetar a la madre de Adrián. No quiero que use el dinero como arma», dije rápidamente. «Eso fue lo que me hizo daño a mí. No quiero ser cómplice de lo mismo». «No es usar el dinero como arma», corrigió doña Cristina. «Es dejar de usarlo como muleta, es decir, los amamos, pero ya no vamos a permitir que nos falten al respeto, ni a nosotros ni a usted». Sus palabras eran fuertes, valientes, pero también tenía miedo. ¿Y si esto los aleja más? ¿Y si deciden cortar contacto con todos? Doña Cristina sonrió tristemente. «Entonces aprenderán lo que significa realmente estar solos, lo que significa tener que trabajar, tener que luchar, tener que crecer. Y tal vez, solo tal vez, cuando ese bebé nazca y se den cuenta de lo difícil que es ser padres sin ayuda, recordarán quiénes estuvieron ahí de verdad». Tenía razón. Y por primera vez en meses sentí que no estaba sola, que alguien más veía la verdad. «Hay algo más», dijo doña Cristina, sacando otro papel de su folder. «Es un cheque, por $12,000, el dinero que le deben de renta». Miré el cheque sobre la mesa, mi nombre escrito en letra elegante, la cantidad exacta que nunca vi. «No puedo aceptarlo», dije inmediatamente. «Ellos me deben ese dinero, no ustedes. Lo sé,
pero ellos nunca se lo van a pagar, y usted merece recuperar aunque sea esto. Considérelo un pago por todas las veces que mi familia le faltó al respeto sin saberlo. Miré el cheque. $12,000, 2 años de renta, dinero que necesitaba desesperadamente. Mi coche estaba descomponiéndose. Tenía cuentas médicas atrasadas. El techo de mi departamento seguía goteando. Pero tomar ese dinero se sentía como rendirme, como aceptar que Adrián nunca me pagaría, que nunca reconocería su responsabilidad. Tómelo, insistió doña Cristina. No por usted, por Santiago, porque ese bebé va a necesitar una abuela que esté bien, que esté completa, que no esté destruida por la falta de dinero y respeto. Tenía razón. Con manos temblorosas, tomé el cheque. Gracias, susurré. No me lo agradezca. Es lo mínimo que podemos hacer. Doña Cristina se puso de pie. Señora Rebeca, los próximos 3 meses van a ser difíciles. Valeria y Adrián van a resistirse, van a enojarse, van a decir que todos los estamos traicionando. Pero necesito que sea fuerte. ¿Puede hacerlo? Me puse de pie también. He sido fuerte durante 54 años. 3 meses más no me van a matar. Doña Cristina sonrió. Por primera vez desde que la conocí, vi respeto genuino en sus ojos. Usted es más fuerte de lo que mi hija jamás será. Y eso es algo que Adrián necesita recordar. Nos despedimos en el estacionamiento. Antes de subir a su coche elegante, doña Cristina me abrazó. Un abrazo de madre a madre, de mujer a mujer, de aliada a aliada. No se rinda, me dijo. Santiago la necesita, aunque todavía no lo sepa. Esa noche, en mi departamento, puse el cheque sobre mi mesa. $12,000. No era venganza, no era victoria, era simplemente justicia. Pequeña, tardía, pero justicia al fin. Y por primera vez en mucho tiempo me permití creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. Pero lo que no sabía era que los siguientes meses me enseñarían que a veces, antes de que las cosas mejoren, tienen que empeorar mucho más. 2 semanas pasaron después de mi encuentro con doña Cristina. 2 semanas en las que guardé el cheque sin cobrarlo. Lo miraba cada noche antes de dormir, preguntándome si debía hacerlo, si tomarlo significaba rendirme o recuperar mi dignidad. Finalmente lo deposité. Pagué las cuentas médicas atrasadas. Arreglé mi coche. Contraté a alguien para reparar el techo que goteaba. Y por primera vez en años pude respirar sin el peso constante de la deuda sobre mis hombros. Pero la paz duró poco. Era un martes por la tarde cuando recibí la llamada. Número desconocido. Contesté distraídamente mientras preparaba la cena. ¿Rebeca? La voz era de Valeria, pero no la Valeria fría y calculadora que conocía. Esta voz temblaba de furia apenas contenida. Valeria, dije, sintiendo cómo mi cuerpo se tensaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su risa fue amarga, histérica. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que arruinaste todo. Absolutamente todo. No entiendo de qué hablas. Mi mamá escupió las palabras como veneno. Mi mamá convenció a mi papá de cancelar la compra de la casa. Dijeron que ya no nos van a dar dinero, que tenemos que aprender a valernos por nosotros mismos. ¿Y sabes por qué? Por ti, por tus malditas quejas. Mi corazón latía fuerte. Doña Cristina lo había hecho. Realmente lo había hecho. Yo no le pedí a tu madre que hiciera nada, dije con voz firme. Mentirosa, gritó Valeria. Ella nos dijo que habló contigo, que te contó todo, que tú le abriste los ojos sobre lo malos hijos que somos, que la convenciste de que nos están arruinando. Tu madre tomó sus propias decisiones, Valeria. Yo solo... ¿Solo qué? ¿Solo le contaste tu versión? ¿Solo te hiciste la víctima como siempre? Adrián tenía razón. Tú solo sabes manipular a la gente con tu papel de mártir. Sus palabras me dolieron, pero no como antes. Ya no tenía poder sobre mí. Si eso es lo que crees, no hay nada que pueda decir para cambiarlo. Respondí con calma. ¿Sabes qué? Ya no importa, porque no te necesitamos, ni a ti ni a mis papás. Adrián va a conseguir trabajo, un trabajo de verdad, y vamos a salir adelante solos. Y cuando nuestro hijo nazca, cuando Santiago esté aquí, tú no vas a ser parte de su vida. Nunca. Valeria. No, me interrumpió. No quiero escuchar más tus excusas. No quiero tu falsa preocupación.
Solo quiero que sepas una cosa. Lograste lo que querías. Nos quitaste el apoyo de mis padres. Nos dejaste solos. Espero que estés feliz. Yo nunca quise, pero ya había colgado. Me quedé ahí parada en mi cocina, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de emociones. Tristeza por el dolor en la voz de Valeria, pero también algo más, claridad. Porque su llamada me confirmó algo que ya sabía. Valeria no estaba enojada porque les hubieran quitado el apoyo. Estaba enojada porque ahora iba a tener que enfrentar la realidad. Una hora después, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Adrián. Mamá. Su voz sonaba cansada, derrotada. ¿Por qué hiciste esto? Hijo, yo no hice nada. Tu suegra tomó sus propias decisiones, pero hablaste con ella. Le dijiste cosas sobre nosotros. Le dije la verdad, que estaban ocultándome el embarazo, que me debían dinero que nunca pagaron, que yo había sido paciente y ustedes me habían tratado como basura. Eso es todo. Escuché cómo Adrián suspiraba profundamente. Los papás de Valeria cancelaron todo, la casa, el dinero mensual, todo. Dicen que necesitamos aprender a ser responsables antes de que nazca Santiago. Y tienen razón. ¿Cómo puedes decir eso? Su voz subió. Vamos a tener un bebé en 3 meses. 3 meses, mamá. ¿Cómo se supone que consiga trabajo, encuentre un lugar para vivir y prepare todo para el bebé en 3 meses? De la misma forma en que yo lo hice cuando tu padre se fue, dije con firmeza. Un día a la vez, trabajando, luchando, sin esperar que alguien más resuelva tus problemas. Es diferente. Tú no tenías opción, y tú sí la tienes, la opción de crecer, de ser el hombre que tu hijo necesita, no el niño que siempre has sido. El silencio del otro lado fue largo, pesado. No puedo creer que me estés diciendo esto, dijo finalmente. Mi propio hijo va a nacer y tú estás feliz de vernos sufrir. No estoy feliz de verte sufrir, Adrián. Estoy triste de que a los 25 años todavía no entiendas lo que significa responsabilidad. Pero también tengo esperanza de que esto finalmente te enseñe. ¿Esperanza? Soltó una risa amarga. No tienes derecho a tener esperanza sobre mi vida, no después de todo lo que hiciste. Tienes razón, dije, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formarse. No tengo derecho, pero soy tu madre, y aunque me odies, aunque creas que soy tu enemiga, siempre voy a querer lo mejor para ti, incluso cuando lo mejor duela. Lo mejor habría sido que nos apoyaras, que hablaras bien de nosotros con los papás de Valeria, que nos ayudaras. Los ayudé durante 2 años dándoles un techo gratis, y ustedes lo vieron como algo que merecían, no como un regalo. No voy a cometer ese error de nuevo. Adrián respiró profundo. Valeria dice que no quiere que conozcas a Santiago, y yo estoy de acuerdo con ella. Esas palabras me atravesaron como cuchillos, pero me mantuve firme. Es tu decisión, hijo, y voy a respetarla. Pero quiero que sepas algo. Cuando estés despierto a las 3 de la madrugada, con un bebé que no deja de llorar, cuando no sepas si está enfermo o solo tiene gases, cuando te sientas el peor padre del mundo porque no entiendes qué necesita tu hijo, yo voy a estar aquí, esperando, no para decirte lo dije, sino para ayudarte, porque eso es lo que hacen las madres. No voy a necesitar tu ayuda, dijo con orgullo herido. Tal vez no, pero si la necesitas, aquí estaré. Colgó sin despedirse. Me senté en mi sofá y dejé que las lágrimas salieran. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de liberación. Había dicho mi verdad, había puesto mis límites, había ofrecido mi amor sin condiciones, pero con dignidad. Y ahora solo podía esperar. Los siguientes 3 meses fueron los más extraños de mi vida. No tuve noticias de Adrián ni de Valeria. Doña Cristina me escribía ocasionalmente para mantenerme informada. Adrián consiguió trabajo en una empresa de mensajería. Se mudaron a un departamento pequeño. Valeria está muy estresada con el embarazo. Cada mensaje era una ventana pequeña a la vida que estaban construyendo. Una vida sin el colchón del dinero fácil. Una vida real. Seguí yendo a terapia. La doctora Méndez me ayudó a procesar todo. Lo que está pasando no es castigo, me dijo en una sesión. Es consecuencia. Y la consecuencia es maestra. A veces la mejor forma de amar es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Pasó septiembre, octubre,
Noviembre. Diciembre llegó con su frío característico. Santiago nacería cualquier día, y yo no sabía si estaría ahí para conocerlo. Fue el 5 de diciembre cuando recibí un mensaje de texto. Número desconocido. Señora Rebeca, soy doña Cristina. Valeria entró en trabajo de parto esta mañana. Está en el Hospital San José. Pensé que debía saberlo. Mi corazón se aceleró. Miré el reloj. Las 2 de la tarde. Agarré mis llaves sin pensarlo 2 veces. Manejé al hospital con el corazón en la garganta. No sabía si me dejarían entrar. No sabía si Adrián querría verme. Pero tenía que intentarlo. Tenía que estar ahí. Llegué al hospital 40 minutos después. Corrí a recepción. ¿Valeria Salgado? Está en trabajo de parto. La recepcionista revisó su computadora. Piso 3, sala de labor y parto, pero solo familia inmediata. Soy la abuela, dije con firmeza. Me dio un gafete de visitante. Subí en el elevador con las piernas temblando. Al salir, vi a doña Cristina en la sala de espera. Se veía cansada, preocupada. Rebeca, dijo al verme. ¿Viniste? ¿Cómo está? El trabajo de parto es complicado. El bebé está en posición difícil. Puede que necesiten cesárea. Su voz temblaba. Adrián está con ella. Está asustado. Lo vi hace media hora y apenas podía hablar. ¿Sabe que estoy aquí? Doña Cristina negó con la cabeza. No, pero creo que debería saberlo. Espérame aquí. Desapareció por un pasillo. Regresó 5 minutos después. Detrás de ella venía Adrián. Se veía terrible. Ojeras profundas, cabello despeinado, ropa arrugada. Cuando me vio, se detuvo en seco. «Mamá», susurró. «¿Qué haces aquí?» «Vine a estar contigo», dije simplemente. «Si me dejas». Algo en su rostro se quebró. Y entonces, mi hijo de 25 años, el que me había dicho tantas cosas crueles, caminó hacia mí y se derrumbó en mis brazos. «Tengo tanto miedo», lloró contra mi hombro. «Tanto miedo, mamá». Lo abracé fuerte, como cuando era niño, como cuando las pesadillas lo despertaban, como siempre lo había abrazado. «Lo sé, hijo», susurré, «pero vas a estar bien. Valeria va a estar bien, y Santiago va a ser hermoso». «¿Y si no soy buen padre?», preguntó con voz rota. «¿Y si lo arruino todo? Entonces aprenderás y lo harás mejor al día siguiente». Así funciona la paternidad. Nos quedamos así un momento largo. Una madre sosteniendo a su hijo mientras él se preparaba para convertirse en padre. Y en ese momento, en ese pasillo de hospital, algo comenzó a sanar. Adrián se separó de mí lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Valeria no sabe que estás aquí», dijo con voz ronca. «No sé cómo va a reaccionar». «No tiene que saber», respondí. «Yo solo vine a estar aquí para ti. Si ella no quiere verme, lo entiendo. Puedo esperar aquí afuera». Doña Cristina se acercó y puso su mano en el hombro de Adrián. «Hijo, tu esposa está en trabajo de parto. Está asustada y con dolor. Ahora no es momento de peleas. Rebeca está aquí para apoyarte a ti. Eso es todo». Adrián asintió, todavía procesando mi presencia. «El doctor dice que si el bebé no gira en las próximas 2 horas, van a hacer cesárea de emergencia. Y Valeria está entrando en pánico. Sigue diciendo que algo va a salir mal, que va a perder al bebé, que...» Su voz se quebró de nuevo. Lo tomé de las manos. «Escúchame, Adrián. Los partos son así. Dan miedo. Pero Valeria está en buenas manos. Los doctores saben lo que hacen. Y tú necesitas ser fuerte por ella ahora. Necesita verte calmado, seguro, presente». «No me siento calmado», admitió. «Me siento como si estuviera muriendo por dentro». «Lo sé. Así me sentí yo cuando naciste tú. Tu padre no estaba ahí. Yo estaba sola en esa sala, aterrorizada, convencida de que algo iba a salir mal. Pero salió bien. Y esto también va a salir bien». Una enfermera salió de una de las salas. «Señor Salgado, su esposa está preguntando por usted». Adrián miró hacia la puerta, luego me miró a mí. «Mamá, ve», dije firmemente. «Ella te necesita. Yo voy a estar aquí. No me voy a ir». Él asintió y siguió a la enfermera. Doña Cristina y yo nos quedamos solas en la sala de espera. «Gracias por llamarme», le dije. «Adrián necesitaba a su madre», respondió simplemente, aunque sea muy orgulloso para admitirlo. Nos sentamos juntas. Las horas pasaron lentamente. 3 de la tarde, 4, 5.
Doña Cristina me contó cómo habían sido los últimos 3 meses, cómo Adrián había trabajado turnos dobles en la mensajería para ahorrar dinero, cómo Valeria había llorado cuando tuvieron que mudarse del departamento grande a uno pequeño de 2 habitaciones, cómo habían comprado los muebles del bebé de segunda mano. Ha sido duro para ellos, dijo doña Cristina, pero necesario. Adrián está cambiando, lento, pero está cambiando. Ya no tiene esa mirada de niño mimado. Tiene ojeras de trabajar, callos en las manos de cargar cajas y algo en sus ojos que no había visto antes. Determinación. ¿Y Valeria? Doña Cristina suspiró. Valeria está luchando más. No está acostumbrada a no tener todo lo que quiere cuando lo quiere. Pero el embarazo la ha suavizado un poco. La ha hecho más vulnerable, más humana. A las 6 de la tarde, Adrián salió corriendo de la sala. Van a hacer la cesárea. Ahora. El bebé no giró y el corazón está mostrando signos de estrés. Se veía pálido, al borde del colapso. Respira, le dije, tomándolo de los hombros. Mira mis ojos, respira conmigo. Respiramos juntos, lento, profundo, como hacíamos cuando él era niño y tenía ataques de pánico antes de los exámenes. Santiago va a estar bien, dije con firmeza. Y Valeria también. Confía en los doctores. Y confía en que tu hijo es fuerte. Tiene tu sangre, mi sangre. Somos sobrevivientes, Adrián. Él también lo será. Una enfermera apareció con ropa quirúrgica. Señor Salgado, si quiere estar presente durante la cesárea, tiene que cambiarse ahora. Adrián me miró una última vez. Mamá, ve, dije, empujándolo suavemente. Tu hijo está a punto de nacer. No te pierdas eso. Lo vi desaparecer detrás de unas puertas dobles. Doña Cristina y yo nos quedamos ahí, de pie, agarradas de las manos sin darnos cuenta, 2 abuelas esperando juntas. 20 minutos, 30, 40. Cada minuto se sentía como una eternidad. Y entonces, a las 6:43 de la tarde, escuchamos algo que hizo que todo valiera la pena. El llanto de un bebé, fuerte, claro, perfecto. Santiago había nacido. Doña Cristina y yo nos abrazamos llorando. 2 extrañas que se habían convertido en aliadas. 2 abuelas que habían luchado de formas diferentes por el mismo objetivo, que este bebé creciera rodeado de amor verdadero, no de dinero y complacencia. 15 minutos después, las puertas se abrieron. Adrián salió con bata quirúrgica, gorro y una sonrisa que iluminaba su rostro completo a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Es perfecto», dijo con voz quebrada. «Es absolutamente perfecto. 3 kilos 400 gramos, 50 centímetros, 10 dedos en las manos, 10 en los pies. Perfecto». Me acerqué a él. «¿Y Valeria?» «Está bien. Cansada pero bien. La están cerrando ahora. Van a llevar a Santiago a la sala de recién nacidos para limpiarlo y revisarlo». Y luego se detuvo, mirándome con ojos llenos de lágrimas. «Luego puedes conocerlo, si quieres». Mi corazón se detuvo. «¿Valeria?» Le dije que estabas aquí, que habías venido. Y ella, Adrián tragó saliva. Ella dijo que estaba bien, que después de todo lo que pasó hoy, se dio cuenta de algo. La familia es lo que importa, toda la familia. No pude contener las lágrimas. Lloré ahí en ese pasillo, frente a mi hijo, liberando meses de dolor contenido. Media hora después, una enfermera nos llevó a la sala de recién nacidos. Detrás del vidrio, en una pequeña cuna con una tarjeta azul que decía «Salgado», estaba Santiago. Era diminuto, perfecto. Tenía el cabello negro y abundante. Sus manitas estaban cerradas en puños pequeños. Y cuando la enfermera lo envolvió en una manta y lo trajo hacia la ventana para que lo viéramos mejor, abrió sus ojos, ojos oscuros, como los de Adrián, como los míos. «Hola, mi amor», susurré contra el vidrio. «Soy tu abuela Rebeca, y he estado esperando tanto tiempo para conocerte». Como si pudiera escucharme, Santiago movió su manita. Un movimiento pequeño, insignificante para cualquiera, pero para mí fue todo. «Se parece a ti», dijo Adrián a mi lado. «Cuando naciste, tenías exactamente esa misma expresión, como si estuvieras juzgando al mundo». Reímos juntos, una risa llena de lágrimas y alivio. 1 hora después, nos dejaron entrar a la habitación de Valeria. Estaba pálida, agotada, conectada a monitores,
pero cuando nos vio entrar, intentó sonreír. Doña Rebeca dijo con voz débil. No, Rebeca, doña Rebeca, un signo pequeño de respeto. Valeria, respondí suavemente. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, admitió con una sonrisa cansada. Pero vale la pena. Santiago es perfecto. Lo es, concordé. Valeria me miró directamente. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero había algo diferente en ellos, algo más suave. Gracias por venir. Sé que no te lo hemos puesto fácil, que he sido terrible contigo. Eso ya no importa, dije honestamente. Lo que importa es ese bebé, y que ustedes dos aprendan a ser los padres que él necesita. Una enfermera entró empujando una pequeña cuna con ruedas. Dentro, envuelto en una manta azul con patitos, estaba Santiago, despierto ahora, mirando alrededor con esos ojos enormes y curiosos. Es hora de que mamá lo cargue, dijo la enfermera con voz alegre. Le pasó a Santiago a Valeria. La transformación en su rostro fue inmediata. Todo el cansancio, todo el dolor, todo desapareció. Solo quedó amor puro mientras miraba a su hijo. Hola, mi amor, le susurró. Soy tu mamá, y voy a cuidarte siempre. Lo prometo. Adrián se acercó, poniendo su mano sobre la cabecita de Santiago. La imagen de los tres juntos, padre, madre, hijo, era perfecta. Una pequeña familia tratando de encontrar su camino. ¿Quieres cargarlo? Valeria me miró, extendiendo a Santiago hacia mí. Con manos temblorosas, tomé a mi nieto por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Lo acerqué a mi pecho, y él hizo un ruidito pequeño, acomodándose contra mí como si me reconociera. Hola, Santiago, le susurré. Soy tu abuela, y quiero que sepas algo. Este mundo puede ser difícil a veces. Vas a cometer errores. Tus papás van a cometer errores. Todos vamos a fallar. Pero lo importante es seguir intentando, seguir amando, seguir creciendo. Miré a Adrián. Él me observaba con una expresión que no había visto en años. Era la misma expresión que tenía cuando era niño, y me veía como si yo pudiera resolver cualquier problema del mundo. Mamá, dijo suavemente, ¿crees que podamos empezar de nuevo? No podemos empezar de nuevo, respondí con honestidad. No podemos borrar lo que pasó, pero podemos empezar desde aquí, desde este momento. Podemos construir algo nuevo, algo mejor. Adrián asintió limpiándose las lágrimas. Me gustaría eso. Valeria habló entonces, su voz todavía débil. Doña Rebeca, sé que tenemos mucho de qué hablar, mucho que arreglar, pero ¿podrías venir mañana? Santiago y yo necesitamos ayuda. Yo no tengo idea de lo que estoy haciendo. Era un olivo extendido, pequeño, tentativo, pero genuino. Vendré, prometí, y les enseñaré todo lo que sé. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi departamento después de la medianoche, me senté en mi sofá y miré las fotos que había tomado de Santiago, mi nieto, la nueva generación, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. No todo estaba arreglado. Adrián y yo todavía teníamos mucho que sanar. Valeria y yo apenas estábamos empezando a conocernos de verdad. Había años de dolor que procesar, de patrones que romper, de lecciones que aprender. Pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza, esperanza real, tangible, envuelta en una manta azul con patitos, y a veces la esperanza es todo lo que necesitas para seguir adelante. Los primeros días después del nacimiento de Santiago fueron caóticos. Valeria salió del hospital 3 días después de la cesárea, todavía adolorida, todavía asustada. Adrián había pedido una semana libre en el trabajo, pero se veía más cansado que nunca. Fui a visitarlos al departamento pequeño donde vivían. Era tan diferente de la casa que los padres de Valeria iban a comprarles. 2 habitaciones pequeñas, una cocina integrada, baño compartido, pero estaba limpio, ordenado y lleno de amor, intentando encontrar su lugar. Cuando toqué la puerta, Adrián abrió con Santiago en brazos. Mi hijo se veía destrozado, cabello sin lavar, barba de 3 días, camisa manchada con lo que parecía ser leche de fórmula. «Mamá», dijo con voz de alivio absoluto, «gracias a Dios que viniste». Entré al departamento. Valeria estaba en el sofá, todavía en pijama,
con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando me vio, no dijo nada. Solo me miró con una expresión que mezclaba vergüenza, cansancio y desesperación. «¿Qué pasó?», pregunté suavemente. «No deja de llorar», dijo Adrián, su voz al borde del quiebre. «Llevamos 2 noches sin dormir. Lo alimentamos, lo cambiamos, lo cargamos. Nada funciona, y Valeria está tan cansada que ni siquiera puede levantarse sin que le duela». Me acerqué y tomé a Santiago de sus brazos. El bebé lloraba con fuerza, su carita roja de tanto esfuerzo. Lo cargué contra mi hombro, sosteniéndolo de cierta forma, y empecé a darle palmaditas suaves en la espalda. «¿Cuánto tiempo después de comer eructó?», pregunté. Adrián y Valeria se miraron. «¿Eructar?», preguntó Adrián. «No sé. ¿Se supone que debe eructar?». «Siempre», respondí, siguiendo con las palmaditas. 1 minuto después, Santiago soltó un eructo grande, y como magia, dejó de llorar. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Valeria con asombro. «Los bebés tragan aire cuando comen. Si no eructan, les duele el estómago. Por eso lloran», mecía Santiago suavemente. «¿Les enseñaron esto en el hospital?». «Nos dieron un papel con instrucciones», admitió Adrián. «Pero era tanto, y estábamos tan cansados, no procesamos nada». Me senté en el sofá junto a Valeria. Santiago ahora estaba tranquilo, mirándome con esos ojos grandes y curiosos. «Está bien», dije con suavidad. «Nadie nace sabiendo ser padre. Se aprende día a día, error por error». Valeria empezó a llorar. No era un llanto dramático, era un llanto de agotamiento puro. «No puedo hacer esto», sollozó. «Pensé que podría. Pensé que el amor sería suficiente. Pero no sé lo que estoy haciendo. Y mi mamá viene 1 hora al día, y luego se va porque dice que el llanto del bebé le da dolor de cabeza. Y yo estoy aquí sola todo el día mientras Adrián trabaja. Y no sé si Santiago tiene hambre o frío o si está enfermo o...». Su voz se quebró completamente. Pasé a Santiago a los brazos de Adrián y me acerqué a Valeria, poniendo mi brazo alrededor de sus hombros. «Valeria, respira. Vas a estar bien. Santiago está bien. Míralo. Está sano, está limpio, está alimentado. Están haciendo las cosas bien». «No se siente así», dijo entre sollozos. «Se siente como si estuviera fallando en todo». «Así se siente la maternidad los primeros días», le dije con honestidad. Yo recuerdo llorar todas las noches cuando Adrián era bebé. Pensaba que era la peor madre del mundo, que no tenía idea de lo que hacía, y no la tenía. Pero seguí intentando, día tras día, y poco a poco aprendí. «¿De verdad?». Valeria me miró con ojos rojos. «¿Tú también sentiste que no podías?». «Todos los días», admití. «Durante meses». Valeria se limpió las lágrimas. Yo siento que tengo que disculparme contigo, apropiadamente. No solo en el hospital cuando estaba drogada y asustada. No tienes que...». «Sí tengo que», me interrumpió. «Fui horrible contigo. Te traté como basura. Te hice sentir que no importabas. Y todo porque...». Se detuvo, luchando con las palabras. «Porque tenía celos de ti». Eso me sorprendió. «¿Celos?». «Sí», admitió bajando la mirada. «Adrián te amaba tanto. Hablaba de ti con tanto cariño cuando empezamos a salir. Y yo quería que me viera a mí así. Entonces empecé a hacer comentarios pequeños. Que tu ropa era pasada de moda. Que tu coche era viejo. Que tu departamento era pequeño. Y poco a poco convencí a Adrián de que tú no eras suficiente. No porque lo creyera realmente, sino porque quería que él dejara de compararse contigo para empezar a verme solo a mí». Sus palabras eran brutalmente honestas, dolían, pero también eran liberadoras. Y cuando mis papás empezaron a tratarlo como al hijo que nunca tuvieron, continuó, yo me sentí validada, sentí que había ganado, pero ahora... Miró a Santiago en brazos de Adrián. «Ahora que tengo a mi propio hijo, entiendo. Entiendo lo que sacrificaste. Entiendo lo que significa amar tanto que duele. Y entiendo que no hay competencia. Nunca la hubo. Solo estaba mi inseguridad». Le tomé la mano. «Valeria, criar a un hijo es lo más difícil del mundo. Y hacerlo sola, sin apoyo, es aún peor. Yo no quiero competir contigo por el amor de Adrián. Quiero ayudarte. Quiero que Santiago crezca con 2 abuelas que se respetan y se apoyan. No con 2 abuelas peleando por atención. Yo también quiero eso», dijo con voz quebrada.
Y siento mucho haberte alejado de nosotros. Siento haberte ocultado el embarazo. Siento todo. Está perdonado, dije simplemente. Todo está perdonado. Los siguientes días establecimos una rutina. Yo iba todas las mañanas al departamento. Les enseñaba cosas básicas, cómo bañar a Santiago, cómo cambiar pañales correctamente, cómo saber si tenía fiebre, cómo calmar el llanto, cómo hacer que eructara, cosas que para mí eran segunda naturaleza después de 25 años, pero que para ellos eran completamente nuevas. Adrián absorbía cada lección como esponja, tomaba notas en su teléfono, hacía preguntas, practicaba hasta que lo hacía bien. Ver a mi hijo convertirse en padre era hermoso y doloroso al mismo tiempo. Hermoso porque estaba creciendo, doloroso porque me hacía recordar cuánto habíamos perdido en el camino. Una tarde, 2 semanas después del nacimiento de Santiago, Adrián y yo estábamos solos mientras Valeria dormía. Santiago estaba en mis brazos, despierto pero tranquilo, mirándome con esos ojos que cada día se parecían más a los de su padre. «Mamá», dijo Adrián de repente, «¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». «¿Alguna vez te arrepentiste de haberme tenido? Sé honesta». La pregunta me golpeó fuerte. «Jamás», dije con firmeza, «ni un solo segundo». «Pero tu vida habría sido más fácil sin mí», insistió. «Podrías haberte vuelto a casar, haber viajado, haber hecho todas las cosas que sacrificaste». «Adrián, mírame». Esperé hasta que sus ojos se encontraron con los míos. «Tú no fuiste un sacrificio, fuiste mi propósito, mi razón para levantarme cada mañana, mi motivación para ser mejor. Sí, fue difícil. Sí, hubo momentos en que no sabía cómo íbamos a sobrevivir, pero nunca, jamás te consideré una carga. Entonces, ¿por qué siempre sentí que lo era? Porque yo cometí un error», admití, las lágrimas empezando a formarse. «Yo te amaba mostrándote cuánto me costabas, y el amor que se mide en sacrificio se convierte en deuda. No aprendí a separar mi amor de mi sufrimiento, y tú cargaste con ambos cuando solo debiste cargar con uno». Adrián se limpió las lágrimas. «Yo también cometí errores, grandes errores. Dejé que Valeria y sus padres me convencieran de que tú no eras suficiente. Dejé que el dinero fácil me cegara. Y lo peor de todo, dejé que mi orgullo me alejara de ti cuando más debía haberte buscado. Ambos fallamos», dije suavemente, «pero estamos aquí ahora, juntos, con una nueva oportunidad de hacerlo mejor». Miré a Santiago en mis brazos. Este bebé no necesita perfección. Necesita padres que se esfuercen, que admitan sus errores, que sigan intentando incluso cuando fallen. Y eso es exactamente lo que ustedes están haciendo. «Tengo tanto miedo de ser como mi papá», confesó Adrián con voz rota, «de fallarle, de dejarlo». «El hecho de que tengas ese miedo», dije firmemente, «significa que nunca serás como él. Tu padre se fue porque no quiso enfrentar la responsabilidad. Tú estás aquí, a las 3 de la madrugada, aprendiendo a cambiar pañales y preparar biberones. Eso no es fracaso, eso es amor». Adrián se acercó y me abrazó, cuidadoso de no aplastar a Santiago entre nosotros. «Te amo, mamá, y siento mucho todo lo que te hice pasar. Yo también te amo, hijo, siempre, sin facturas, sin deudas, solo amor». Nos quedamos así un momento largo, 3 generaciones juntas, sanando, creciendo, aprendiendo. Un mes después del nacimiento de Santiago, Adrián y Valeria me invitaron a cenar. No en un restaurante elegante, en su pequeño departamento. Valeria había cocinado. Nada elaborado, solo pasta con salsa y ensalada, pero lo había hecho ella misma. «Queremos decirte algo», dijo Adrián después de la cena, mientras tomábamos café. Santiago dormía en su cuna portátil en la sala. Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó?» «Nada malo», aseguró Valeria rápidamente. «Es solo que hemos estado hablando, sobre todo, sobre nosotros, sobre el dinero que te debíamos, sobre todo». Adrián sacó un sobre del bolsillo de su camisa. «Sabemos que doña Cristina ya te dio el dinero de la renta que nunca pagamos, pero ese dinero vino de ella, no de nosotros, y nosotros necesitamos hacer esto bien». Me pasó el sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un cheque, por $1000, y una nota escrita a mano. «Primer pago de 12. Te amamos, mamá». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. «No tienen que...» «Sí tenemos que», interrumpió Adrián.
Tú tenías razón. Teníamos una responsabilidad y no la cumplimos. Y aunque doña Cristina ya te pagó, esa no era nuestra deuda con ella. Era nuestra deuda contigo. Y necesitamos saldarla nosotros mismos. No porque sea solo dinero, sino porque es respeto, es reconocimiento de que fallamos, y es nuestra promesa de ser mejores. Tomará un año, agregó Valeria. Adrián está trabajando turnos extra. Yo empecé a trabajar desde casa editando documentos. Entre los dos, juntamos $1,000 este mes, y cada mes durante los próximos 11 meses vas a recibir ese pago, hasta que los 12,000 estén completamente pagados, por nosotros, no por mis padres. No será fácil, admitió Adrián. Significa menos salidas, menos lujos, más trabajo, pero necesitamos hacerlo, por nosotros, por Santiago, para enseñarle que las promesas se cumplen, que las deudas se pagan, que la responsabilidad importa. Los miré a ambos, a mi hijo y su esposa, jóvenes, cansados, luchando, pero intentando, realmente intentando. Esto significa más para mí de lo que pueden imaginar, dije con voz quebrada. No por el dinero, sino por lo que representa. Representa que finalmente estamos creciendo, dijo Adrián, que estamos dejando de ser niños que esperan que otros resuelvan sus problemas, y que estamos aprendiendo a ser las personas que Santiago necesita que seamos. Valeria agregó algo más. Y queremos que Santiago sepa esta historia cuando crezca. Queremos contarle que sus padres cometieron errores, que le fallaron a su abuela, pero que aprendieron, que cambiaron, que la redención es posible cuando realmente te esfuerzas. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, pegué el cheque en mi refrigerador. No lo iba a cobrar todavía. Lo iba a dejar ahí como recordatorio. Recordatorio de que la redención es posible, que el cambio es real, que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Y por primera vez en más de un año, me fui a dormir con el corazón completamente en paz. 6 meses después del nacimiento de Santiago, mi vida era completamente diferente. Cada día, sin falta, el primer día de cada mes, recibía un cheque de $1,000 de Adrián y Valeria. A veces llegaba con una nota, otras veces solo con el número del mes escrito en la esquina. Pago 3 de 12, pago 5 de 12. Los cobré todos. No por necesidad desesperada, sino por respeto a su esfuerzo. Usé ese dinero para hacer algo que nunca había hecho. Invertí en mí misma. Tomé un curso de contabilidad que siempre había querido tomar. Arreglé completamente mi departamento. Compré ropa nueva. Me hice un corte de cabello diferente. Y cada vez que Adrián y Valeria me visitaban con Santiago, veían a una mujer diferente. Ya no era la madre agotada e invisible. Era Rebeca, una mujer de 55 años que finalmente había aprendido que amarse a sí misma no era egoísmo, era necesidad. Santiago crecía rápido. A los 6 meses ya sonreía, se reía, empezaba a darse vuelta solo. Y cada logro pequeño lo celebrábamos todos juntos. Yo, Adrián, Valeria y doña Cristina, quien se había convertido en una verdadera amiga. Don Gustavo se había recuperado del infarto, pero el susto había cambiado a toda la familia. Él y doña Cristina visitaban a Santiago una vez por semana, pero ya no con las manos llenas de regalos caros. Traían su tiempo, su presencia, su amor sin condiciones. Una tarde de mayo estaba en mi departamento cuando sonó el teléfono. Era Adrián. «Mamá, ¿estás ocupada?» «Nunca para ti. ¿Qué pasó?» «Nada malo. Es solo que Santiago acaba de decir su primera palabra». Mi corazón se aceleró. ¿Qué dijo? Hubo una pausa. Escuché ruido de fondo, la voz de Valeria animando a Santiago. Y entonces lo oí. Débil, pero claro. «Mamá». Las lágrimas brotaron instantáneamente. ¿Dijo mamá? Sí. La voz de Adrián también sonaba emocionada. Llevamos toda la tarde intentando que dijera papá, pero el muy terco solo dice mamá. Valeria está llorando de felicidad. Es lo más hermoso que he escuchado, dije entre lágrimas. Ven mañana, dijo Adrián. Queremos que lo escuches en persona. Y además, tenemos que hablar de algo importante. Al día siguiente llegué al departamento temprano. Santiago me recibió con su sonrisa sin dientes, gateando torpemente hacia mí. Lo alcé y él me miró con esos ojos enormes. Hola, mi amor. ¿Me vas a decir mamá?
Como si entendiera, Santiago hizo ese ruidito que estaba practicando. Mamá. Perfecto, dije besando su frente. Absolutamente perfecto. Adrián y Valeria me invitaron a sentarme. Se veían nerviosos, pero felices. Algo estaba pasando. Mamá, empezó Adrián. Tenemos noticias, buenas noticias. ¿Qué pasó? Me ascendieron, dijo con orgullo genuino. Ya no voy a estar en mensajería. Me ofrecieron un puesto de supervisor en el centro de distribución. El salario es casi el doble. Adrián, eso es maravilloso, dije abrazándolo. Y yo, agregó Valeria, conseguí un contrato de medio tiempo con una empresa de marketing. Trabajo desde casa, así que puedo cuidar a Santiago y ganar dinero al mismo tiempo. Estoy tan orgullosa de ustedes, dije honestamente. Hay más, continuó Adrián. Con el nuevo salario y el trabajo de Valeria, vamos a poder pagar lo que te debemos más rápido. En lugar de 1 año, creemos que podemos terminar en 8 meses. No tienen que apurarse, dije rápidamente. Lo sabemos, pero queremos hacerlo, no por obligación, sino porque cada pago nos recuerda lo lejos que hemos llegado. Cada cheque es un recordatorio de que estamos creciendo. Valeria tomó mi mano. Y también queríamos decirte algo más. Hemos estado buscando un lugar más grande, un departamento de 3 habitaciones, y cuando lo encontremos, queremos que vengas a cenar 1 vez por semana, oficialmente, como tradición familiar. Me encantaría, dije con voz quebrada. Santiago va a crecer con su abuela presente, dijo Adrián firmemente. No solo para las emergencias o cuando necesitemos ayuda, sino porque eres parte importante de su vida, de nuestra vida. Esos meses fueron de sanación profunda, no solo entre Adrián y yo, sino dentro de mí misma. La terapia con la doctora Méndez me había ayudado a entender algo fundamental. Yo había confundido el amor con el sacrificio hasta la aniquilación. Había creído que ser buena madre significaba desaparecer, convertirme en sombra para que mi hijo brillara. Pero estaba aprendiendo una verdad diferente. El amor más poderoso es el que incluye límites. El que dice, te amo, pero también me amo a mí. El que enseña con acciones, no con palabras vacías. Una tarde de junio, 1 año casi completo después de aquella terrible cena de febrero, estaba en casa cuando llegó un mensaje de Adrián. Mamá, ¿puedes venir mañana? A las 6. Tenemos algo importante que decirte. Llegué puntual. Cuando abrieron la puerta me sorprendí. El departamento estaba decorado. Globos, serpentinas, una mesa preparada con comida casera. ¿Qué es todo esto?, pregunté. Es una celebración, dijo Valeria con una sonrisa enorme. Cargaba a Santiago, quien ahora era un bebé regordete y feliz de casi 7 meses. Mañana se cumple exactamente 1 año desde aquella cena, la cena que cambió todo. Adrián se acercó con un sobre grande. Y también es el día en que te entregamos algo muy especial. Abrí el sobre. Dentro estaba un cheque, pero no era de $1,000, era de 3,000, y había una carta. Léela, pidió Adrián con voz emocionada. Con manos temblorosas, abrí la carta y empecé a leer en voz alta. Querida mamá, hace 1 año te dije las palabras más crueles que un hijo puede decirle a su madre. Te comparé con otra persona. Te hice sentir que no eras suficiente. Y destruí años de amor con una sola frase estúpida. Pero tú no te diste por vencida conmigo, incluso cuando yo te rechacé, incluso cuando te dije que no quería que conocieras a tu nieto, incluso cuando te traté como enemiga, tú seguiste siendo mi madre. Este año me enseñó más sobre la vida que todos los años anteriores juntos. Aprendí lo que significa trabajar por algo. Aprendí lo que significa ser responsable. Aprendí que el amor verdadero no se compra con regalos caros ni casas grandes. Se construye con presencia, con esfuerzo, con sacrificios que valen la pena. Valeria y yo te hemos pagado $9,000 en estos meses. Este cheque final de 3,000 completa la deuda. $12,000 pagados con trabajo honesto. No fue fácil. Hubo meses en que comimos arroz y frijoles para juntar el pago. Hubo noches en que trabajé turnos dobles hasta que me dolía todo el cuerpo. Pero cada cheque que te entregamos nos hizo sentir más completos, más dignos, más humanos. Ahora entiendo lo que sentiste todos esos años trabajando para darme lo que necesitaba. Ahora entiendo el peso del amor que se demuestra con acciones, no solo con palabras.
Y ahora entiendo que tú siempre fuiste suficiente, más que suficiente. Eras todo. Te pido perdón, no solo por esa cena, sino por los años en que te di por sentado, por las veces que no te dije gracias, por permitir que otras personas me hicieran olvidar de dónde vengo y quién me hizo quien soy. Quiero que Santiago crezca conociendo esta historia. Quiero contarle sobre su abuela Rebeca, la mujer más fuerte que conozco, la mujer que me enseñó que amar no significa perder tu dignidad, que poner límites no es crueldad, es respeto propio, que a veces la mejor forma de amar a alguien es dejarlos caer para que aprendan a levantarse. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por estar en ese hospital cuando nació Santiago. Gracias por enseñarnos a ser padres. Y gracias por amarnos lo suficiente como para decirnos que no cuando más lo necesitábamos. Te amo. Siempre te he amado. Y ahora finalmente sé cómo demostrártelo de la forma correcta. Tu hijo, Adrián. Para cuando terminé de leer, todos estábamos llorando. Incluso Santiago parecía sentir la emoción y hacía ruiditos pequeños. Abracé a mi hijo. Un abrazo largo, apretado, sanador. Estoy tan orgullosa de ti, le susurré. Tan orgullosa del hombre en que te has convertido. No habría llegado aquí sin ti, respondió. Sin tu ejemplo, sin tu fuerza. Valeria se acercó con Santiago. Doña Rebeca, yo también escribí algo. No es tan elocuente como lo de Adrián, pero necesitaba decirlo. Me pasó una tarjeta. La abrí y leí. Gracias por enseñarme que ser madre no se trata de dar todo sin límites. Se trata de amar con sabiduría. Gracias por mostrarme que la suegra no es la enemiga. Puede ser la mejor maestra. Y gracias por perdonarme cuando no lo merecía. Espero algún día ser la mitad de la mujer que tú eres. La abracé también. Esta mujer que había sido mi enemiga se había convertido en mi aliada, en mi alumna, en parte de mi familia. ¿Puedo cargar a mi nieto?, pregunté. Valeria me pasó a Santiago. Lo alcé y él me sonrió con esa sonrisa de 2 dientes que acababa de salir. Hola, mi amor, le susurré. Tu abuela tiene una historia que contarte cuando seas grande. Una historia sobre cómo a veces tienes que perder todo para encontrar lo que realmente importa. Cenamos juntos esa noche. Hablamos, reímos, recordamos. No evitamos el dolor del pasado. Lo enfrentamos, lo reconocimos y lo dejamos ir. Cuando me preparaba para irme, Adrián me detuvo en la puerta. Mamá, hay una cosa más. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Era viejo, arrugado. Lo reconocí inmediatamente. Era la nota que yo había escrito 2 años atrás cuando les di las llaves del departamento. Para mi hijo amado, que este lugar sea el inicio de tu felicidad. Con todo mi amor, mamá. La guardé, dijo Adrián con voz quebrada. Incluso cuando estaba enojado contigo. Incluso cuando dejamos el departamento tratando de lastimarte, no pude tirar esta nota, porque en el fondo siempre supe la verdad. Siempre supe que me amabas. Me la devolvió. Ahora te la regreso, porque tu amor nunca se fue. Solo tuvo que atravesar el fuego para que yo pudiera verlo claramente. Esa noche, en mi cama, miré esa nota vieja y pensé en todo el camino recorrido, el dolor, las lágrimas, las palabras crueles, la separación, la redención, y me di cuenta de algo importante. A veces, el amor más grande es el que te obliga a soltar, el que te obliga a poner límites, el que te obliga a decir no, cuando todo en ti quiere decir sí. La historia no terminaba ahí. Pero ese capítulo, ese doloroso y hermoso capítulo, finalmente había cerrado, y uno nuevo, lleno de esperanza y respeto mutuo, apenas comenzaba. Me llamo Rebeca Salgado, tengo 55 años, y aprendí que ser madre no significa desaparecer, significa enseñar, significa mostrar con el ejemplo que el respeto propio no es negociable, que el amor verdadero tiene límites saludables, que a veces decir no es la forma más pura de decir te amo. Han pasado varios meses más desde aquella celebración. Santiago está por cumplir su primer año. Adrián y Valeria finalmente se mudaron a un departamento más grande, un lugar que eligieron y pagaron ellos mismos. Cada semana ceno con ellos. Es nuestra tradición ahora. Doña Cristina y don Gustavo también vienen a esas cenas a veces. Ya no somos enemigas silenciosas, compitiendo por el amor de nuestros hijos. Somos abuelas unidas por un propósito común:
criar a Santiago con amor que no ahoga, con generosidad que no esclaviza, con sacrificio que no se cobra. La semana pasada, mientras jugaba con Santiago en el piso de mi departamento, él gateó hacia mí con determinación. Se agarró de mi pierna, se puso de pie tambaleándose y me miró con esos ojos enormes llenos de orgullo. «Lo lograste, mi amor», le dije con lágrimas en los ojos. «Diste tu primer paso solito». Y en ese momento entendí algo profundo. Ese era mi papel. No cargarlo siempre, no evitar que se cayera, sino estar ahí cuando intentara ponerse de pie. Aplaudir sus logros, consolarlo en sus caídas, pero dejar que caminara su propio camino. Eso es lo que no hice con Adrián. Lo cargué tanto que olvidó cómo caminar solo. Y cuando finalmente lo solté, fue doloroso para ambos, pero necesario. Hace unos días, Adrián me llamó a medianoche. Mi corazón se aceleró pensando que algo malo había pasado. «¿Adrián? ¿Qué pasó? ¿Está bien Santiago?» «Sí, mamá. Todos están bien, es solo que no podía dormir y necesitaba decirte algo». «¿Qué cosa?» «Estaba viendo a Santiago dormir y pensaba en todo lo que tú hiciste por mí. Y me di cuenta de algo. Yo nunca te dije gracias, no realmente, por las noches que no dormiste, por las comidas que no comiste, por los sueños que dejaste de lado, por todo». Su voz se quebró. «Así que quiero decírtelo ahora, aunque sea tarde. Gracias, mamá. Gracias por no rendirte conmigo, ni siquiera cuando yo me había rendido contigo». Lloré ahí, en la oscuridad de mi habitación, sosteniendo el teléfono. «No tienes que agradecerme por amarte, hijo. Ese fue siempre mi privilegio. Pero sí tengo que agradecerte por amarme bien», dijo. «Por amarme lo suficiente como para decirme que no, por amarme con límites, porque eso me salvó, nos salvó a todos. Mi hijo me dijo una vez que yo no era ni la mitad de la mujer que su suegra era. Tenía razón en algo, no soy como ella, soy diferente. No tengo su dinero ni su posición social, pero tengo algo que el dinero no puede comprar. Tengo el respeto ganado de un hijo que tuvo que perder todo para aprender a valorar lo que siempre tuvo. Este fin de semana vamos a celebrar el primer cumpleaños de Santiago. Adrián y Valeria están planeando una fiesta pequeña. Me pidieron que haga el pastel. Yo, que durante años fui invisible, ahora soy la abuela que hornea, que enseña, que guía. Pero también soy Rebeca, la mujer que aprendió a amarse a sí misma, la mujer que recuperó su voz, la mujer que finalmente entendió que puede ser madre sin dejar de ser persona. Ayer fui a la panadería a comprar ingredientes para el pastel. En la fila, una mujer joven con un bebé en brazos lloraba silenciosamente. Me acerqué. «¿Estás bien?» Ella me miró con ojos cansados. «Mi hijo no deja de llorar. Mi suegra dice que no sé ser madre. Mi esposo trabaja todo el día. Y yo no sé si puedo hacer esto». Le puse la mano en el hombro. «Sí puedes, y estás haciéndolo. Ese bebé está limpio, alimentado y amado. Eso es lo que importa. Pero mi suegra dice que ella...» «Tu suegra no es tú», dije firmemente. «Y no tiene que serlo. Cada madre tiene su propia forma de amar. Tu forma no es mejor ni peor, es tuya y es suficiente». Ella me miró con lágrimas frescas. «¿De verdad? De verdad. Y si alguien te hace sentir menos, ponles límites. Porque tu hijo necesita una madre completa, no una madre rota por tratar de ser lo que otros esperan». La dejé ahí, esperando haber plantado una semilla, esperando que aprendiera antes que yo lo que tomó 54 años entender. Si hay algo que quiero que esta historia enseñe, es esto. Madres, no se pierdan en el amor a sus hijos. No conviertan su amor en cadenas de culpa y deuda. Amen con límites. Amen con respeto propio. Amen con la certeza de que su dignidad importa tanto como la de ellos. Y si algún día sus hijos les dicen palabras crueles, si los comparan con otros, si los hacen sentir invisibles, recuerden, ustedes no son menos por exigir respeto. Son más fuertes por no aceptar menos de lo que merecen. El amor de madre es el más poderoso del mundo, pero solo cuando viene acompañado de amor propio. A todas las madres que me escuchan, su amor importa, su sacrificio importa, pero su dignidad también importa. No elijan entre amar a sus hijos y amarse a sí mismas. Hagan ambas cosas, porque solo una madre completa puede criar hijos completos. Compartan esta historia con alguien que lo necesite.
con alguna madre que se está perdiendo en el amor sin límites, con alguien que necesite recordar que decir no a veces es el acto más amoroso de todos. Mi historia no termina aquí. Sigue escribiéndose cada día, cada vez que cargo a Santiago, cada vez que Adrián me llama solo para preguntarme cómo estoy, cada vez que Valeria me pide consejo, cada vez que me miro al espejo y veo a una mujer que sobrevivió, que luchó, que nunca se rindió. Y si mi historia ayuda, aunque sea a una sola persona, a encontrar su fuerza, a poner sus límites, a recuperar su dignidad, entonces cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor habrá valido la pena, porque al final no se trata solo de ser madre, se trata de ser humano, completo, digno, amado y amándose a sí mismo. El sábado, cuando sople la vela del primer cumpleaños de Santiago, no voy a pedir nada para mí. Voy a agradecer por el dolor que me enseñó, agradecer por la pérdida que me fortaleció, agradecer por el hijo que finalmente entendió, agradecer por la segunda oportunidad que todos merecemos. Y voy a mirar a ese bebé de 1 año, con su carita llena de betún y sus ojos llenos de asombro, y le voy a susurrar algo que espero que entienda cuando sea grande. La vida te va a golpear, Santiago. Te va a hacer dudar de ti mismo. Pero recuerda siempre, el amor no se mendiga, no se ruega, no se compra con silencio. El amor verdadero se construye con respeto mutuo. Y a veces, la forma más pura de amar es tener el valor de decir basta. Eso, mis queridos, es lo que realmente significa ser suficiente. Siempre lo fuimos. Solo teníamos que aprenderlo. 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 Tenemos 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 que